su Biblia. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 11, el versículo 12. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Puede sentarse. Le voy a leer ese mismo versículo en dos traducciones más. Traducción lenguaje actual dice así: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Otra versión dice así: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios ha sido atacado con furia por gente violenta que trata de destruirlo. Amén. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: un reino para valientes. Amén. Y lo primero que quiero compartirle a la iglesia, no para que se solidaricen con el pastor asumiendo una postura que no es lo que realmente busco con esto, no. Es que asumamos como hijos de Dios que somos, como guerreros, la actitud correcta. ¿Cuántos estuvieron el día domingo acá? No tenga pena, no lo voy a mandar a pasar acá al frente. ¿Saben lo que se vivió el domingo acá? ¿Saben que tuvimos un tiempo de guerra? Pero qué tiempo de guerra. Qué tiempo más poderoso. Fue algo muy, pero muy glorioso. Luego que finalizó ese tiempo, tuve la oportunidad de hablar a la iglesia de lo que hemos estado viviendo, lo que en el mundo espiritual ha estado sucediendo, lo que hemos estado combatiendo. Y se compartieron dos mensajes. Dos. No de pronto se desarrollaron en su totalidad, pero podemos decir que lo que el Señor nos quería transmitir lo pudimos recibir. Uno de esos mensajes titulado El precio de mi llamado. Estamos acá. Y el otro mensaje titulado No le des lugar al diablo. Salimos gozosos, muy bendecidos. Cuando me voy, resulta que mi carro no lo pude estacionar acá frente a la iglesia, donde comúnmente, normalmente lo estamos dejando. Tocó dejarlo por otro lado. No voy a decir, porque creo que no es necesario.
Lo cierto es que cuando lo voy a recoger, yo no lo encuentro en el lugar donde lo había dejado. Luego me entero que habían venido hasta acá a pedirnos el favor que lo movieran, porque iban a colocar un andamio. El carro, yo lo noto porque estaba sucio, y lo noto que habían partes donde le habían derramado agua. Dije, no sé con qué intención, pero había otra parte donde se notaba que había un líquido que no era agua, parecía como gas, como ACPM, como Barsol. En sí, con exactitud no puedo decirles qué era. Yo me subo al carro, pero algo me hacía sentir que algo había pasado, que no todo estaba bien. Así que vengo a recoger a mi familia para irnos, y le digo a mi esposa, amor, al carro le hicieron algo. Y creo que lo que pasó fue que el carro lo mancharon, le cayó pintura, y estuvieron tratando de quitarla, pero no sé hasta qué punto pensé yo que había sido lo que estaban tratando de ocultar, de tapar. Llegamos a un lugar donde íbamos a almorzar, y cuando nos bajamos yo revisé buscando residuos, y efectivamente habían bastantes manchas de pintura, y yo creí que era eso, solamente eso. Así que luego que almorzamos, llegamos a mi casa, yo me fui al lavadero y le dije a las personas que me lavan el carro, mire, sucedió esto, y yo les pido que por favor me hagan el mejor de los trabajos, le retiren todos los puntos de pintura que tiene el vehículo, y se le paga el trabajo. Cuando yo calculé que el carro debía estar listo, lo fui a recoger, y me dice la señora del lavadero, me dice, amigo, así me dijo, ¿qué le hicieron a su carro? Yo le dije, ¿por qué? Me dice, su carro se lo rayaron todo. Yo, ¿cómo? Me dice, sí, nosotros solamente se lo lavamos. Venga para que usted vea y usted mismo se convenza. Cuando yo llego, efectivamente, el carro no solamente, como les estoy diciendo, le había caído pintura, estuvieron tratando de retirarla, sino que tomaron una lija. ¿Usted sabe lo que es eso? Y el carro está totalmente todo. Ustedes se pueden imaginar, yo tomé mi carro, me fui para mi casa. Y desde ese momento, el Señor sabe, yo guardé silencio, estuve meditando en Él, me metí en mi lugar de oración, me fui en llanto para poder descansar. Le pedí que me hablara, que me dijera, que me ayudara a entender, porque yo sabía que estábamos bajo guerra, estamos batallando, y uno espera cualquier tipo de ataque, pero hay ataques que uno a veces no piensa que van a llegar. Estamos acá, tremendo. Ustedes saben que al día siguiente teníamos bautizos. Mire, mientras nosotros estábamos guerreando acá, estábamos obteniendo la victoria que el Señor nos entregó, estaba el diablo haciendo de la suya allá. Dice, yo le voy a amargar el tiempo, el momento. Él me está haciendo la guerra, me está arrebatando almas, me está sacando de cuerpo, de vida, porque estamos echando demonios para afuera. Estamos ganándole la batalla, pero yo tengo que buscar la manera de desubicarlo, de desconectarlo, de preocuparlo. El día siguiente vinimos a los bautizos y me metí en mi oficina, me fui de rodillas y le dije, Señor, yo necesito descansar, porque yo ahora voy a predicar.
y después vamos a bautizar. Y lo único que el Señor me dijo fue: no bajes tus manos. No las bajes. Nos fuimos a bautizar y créanlo que se me olvidó lo que había pasado con el carro. Me gocé esos bautizos como usted no tiene idea. Descansé en el Señor. El Señor me habló con claridad qué era lo que había pasado. Y desde ese momento he seguido en la postura que el Señor me ha dicho que debo tener. No puedo retroceder. No puedo mirar atrás. No me puedo desviar. ¿A quién le voy a reclamar? ¿Con quién voy a discutir? ¿Qué voy a pelear? Si yo sé de parte de quién vino el ataque y conozco la intención con la que lo hizo, toca solucionar ahora. Pero todo está en las manos del Señor. Eso es una de las cosas que Él me dijo. La escritura que hemos leído, el Señor Jesucristo hablando, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Violencia. Y los violentos o los valientes, dice la escritura, que lo arrebatamos. Hay otra versión que dice: los valientes logran hacer parte de Él. En otras palabras, no todo mundo hace parte del reino de Dios. Porque este es un reino que todo el tiempo está siendo atacado. El diablo todo el tiempo está atacando. Y usted tiene que estar consciente de esto. Porque si usted no está consciente, usted se va a desconcertar cuando cosas que usted no quisiera que le sucedieran comiencen a pasar. Y se va a debilitar, se va a desanimar y probablemente va a volver atrás. Cuando nosotros miramos las escrituras, en el libro de Josué, en el capítulo 1, a la altura del versículo 9, el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará. Escucha. Esfuérzate y sé valiente. El Señor había comisionado a Josué para conquistar la tierra. Pero para Josué poder conquistar la tierra, él debía esforzarse. Él debía ser valiente. El hecho de que Dios iba a estar con él no le garantizaba que todo iba a ser fácil. Estamos acá. Que todo iba a ser como él quisiera. No todo iba a ser como él quisiera. Iban a haber momentos de dificultad. Iban a haber momentos de adversidad. Iban a haber momentos en que el enemigo iba a atacar con gran severidad. Pero él se tendría que parar firme. ¿Para poder qué? Para poder vencer.
Eso le tocó hacer a Josué. Cuando nosotros damos un ligero, digámoslo así, recorrido por la Biblia, nos encontramos a un anciano llamado Abraham, que cuando el Señor le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, tenía 75 años. Pero ya habían pasado unos años cuando su sobrino Lot había puesto su tienda cerca de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y dice la escritura que 4 reyes habían venido contra 5 reyes y los habían derrotado. Pero cuando ellos regresaban hacia su tierra, dice la palabra que se llevaron cautivo a Lot y a todo lo que tenía. Uno de sus siervos escapó y dio aviso a aquel anciano llamado Abraham. Cuando Abraham supo lo que habían hecho aquellos 4 reyes contra 5, escucha bien, 5 reyes y sus ejércitos habían sido derrotados por 4 reyes. Y Abraham escucha que su sobrino había sido llevado cautivo. En lugar de sentir miedo, en lugar de sentir temor, dice la escritura que Abraham tomó 318 siervos de los que habían nacido en su casa y fue detrás de aquellos 4 reyes. Y dice la escritura que los enfrentó. Y no solamente los enfrentó, los derrotó. Estamos acá. Liberando así a su sobrino. Y rescatando todo lo que aquellos reyes le habían quitado. ¿Usted qué cree? Que Abraham tuvo confianza en que derrotaría a aquellos reyes y a su ejército solo porque él era Abraham y porque tenía 318 siervos nacidos en casa con él. No. Abraham sabía quién lo había llamado. Abraham sabía quién estaba con él. Y Abraham sabía que si él iba y enfrentaba a aquellos reyes, él los derrotaría. Iglesia, entiende lo que el Señor en esta noche nos está hablando. El Señor nos está diciendo que solo los valientes haremos parte de su reino. El valiente, como le dijo el Señor al pueblo de Israel en el capítulo 20 de Deuteronomio, el versículo 1: cuando salgas a la guerra y veas un ejército numeroso, con carros, con caballos, no tengas temor delante de ellos, porque Jehová tu Dios estará contigo. Iglesia, ¿es que tú crees que el enemigo se va a quedar quieto? ¿Tú crees que él va a estar de acuerdo que tú salgas de la pobreza, de la miseria, que tú salgas de la depresión, que tú salgas de la enfermedad?
Que tú salgas del fracaso, que tú salgas de la tristeza, del dolor, que tú salgas del doble ánimo. ¿Tú crees que el enemigo va a quererte dejar salir así? No se va a levantar. ¿Qué crees que él no va a tratar de impedir? Él lo va a hacer. Y va a hacer todo lo que esté a su alcance. Él te va a estudiar. Y una vez conozca tu debilidad, entonces por allí va a comenzar a atacar. Dice: ¡hey! Ya me di cuenta cuál es la debilidad de él. Ya me di cuenta cuál es la debilidad de ella. Ya le escuché decir lo que él no soportaría. Ya le escuché decir a ella que el día que ella vea, que el día que ella escuche, que el día que a ella le hagan, vamos a trabajar por aquí. El Señor le pidió a Abraham que le sacrificara a su hijo, lo que más amaba. Y Abraham, dice la Escritura, que en sentido figurado lo sacrificó. Por eso Dios le dijo: no le hagas daño al muchacho, porque ya conozco que me temes. Iglesia, la Escritura nos dice en 2 de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo no te hace ser un creyente cobarde, miedoso. Eso no lo hace el Espíritu Santo. Es todo lo contrario. El Espíritu Santo te hace vencer el mal. Te hace enfrentarte a las tinieblas. Te da valor. Te hace sentir confianza, seguridad. No es cobarde. Es todo lo contrario. Te da valentía. El Señor no está con los cobardes. En el libro de Jueces, en el capítulo 6, el versículo 12 dice que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón era solo un muchacho. Y la Escritura enseña que fue comisionado por Dios para enfrentar a los hijos de Amón, de Moab y los hijos del oriente. Un ejército que dice la Escritura que era como la arena del mar. Y inicialmente con Gedeón estaban 32,000 israelitas. Y Dios le dijo a Gedeón: son muchos. Y Gedeón dice: quien tenga temor de ir a la guerra, que se devuelva. Y la Escritura registra que se devolvieron 10,000 soldados.
Y quedaron con él 22,000. Y el Señor le dice: todavía son muchos, llévalos a las aguas y allí te mostraré con quiénes irás a la guerra. Y solamente quedaron 300 hombres. Y la instrucción que Dios le dio a Gedeón era que con antorchas y trompetas enfrentara a aquel ejército tan numeroso. Un ejército que inicialmente tuvo intimidado a Gedeón, hasta que escuchó a un soldado madianita contarle un sueño que había tenido a su compañero. Y dice la escritura que en el sueño aquel soldado contaba que un pan de cebada, estamos acá, llegaba hasta el campamento de los madianitas y lo destruía. Cuando aquel soldado escuchó la interpretación del sueño, dijo: no es otra cosa que Gedeón, su espada. Y Gedeón entendió que Dios le estaba dando la victoria. Iglesia, para ser parte del ejército de Dios, se necesita saber que Dios está de nuestro lado. No siempre será como uno quisiera. Muchas veces te vas a sentir solo, te vas a sentir sola. Muchas veces será el mismo Dios que quitará. Porque no fue Gedeón quien decidió que los 32,000 no fueran con él. Fue Dios. Porque era Dios quien quería llevarse la gloria de aquella gran victoria. Hay momentos donde lo que Dios quiere hacer ni siquiera lo estamos entendiendo. Pero debemos saber que si Dios es el comandante de nuestro ejército, no habrá batalla que podamos perder. Moisés enfrentó al hombre más poderoso de la época en su tiempo. ¿A quién? A Faraón. ¿Y con qué lo enfrentó? Con una vara. Estamos acá. Con una vara. Jamás usted va a encontrar en la Biblia que Moisés empuñó una espada. Moisés lo que mantuvo siempre en su mano fue una vara. Moisés se tuvo que esforzar, tuvo que ser valiente, tuvo que creer que con aquella vara era suficiente para derrotar a Faraón y a todo su ejército. Hasta que tú no aprendas a confiar en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios te ha entregado, serás un blanco fácil para el diablo. Este es un reino para valientes. Este es un reino donde solo los que nos atrevemos a creerle a Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, siempre veremos la victoria. Nunca conoceremos la derrota. Yo no sé cuántos pueden adorar a Dios. Moisés, David sabía a qué ejército pertenecía. Sabía que pertenecía
al ejército de Dios. Un gigante tenía intimidado a Saúl y a su ejército. No había un hombre en todo Israel que se atreviera a enfrentar al gigante Goliat. ¿Hasta que llegó quién? Hasta que llegó David. Con una onda. Estamos acá. ¿Un reino para qué? Para valientes. Este no es un reino para cobardes. Este no es un reino que con la primera prueba, que con la primera dificultad, que con el primer ataque del diablo, ya me voy a desvanecer, ya me voy a desanimar, ya me voy a decepcionar, ya voy a volver atrás. No, este no es un reino para gente así, este es un reino para valientes. Todos los días enfrentamos al diablo en todas las formas posibles, como usted menos se lo imagina. Como usted menos se lo imagina. David sabía a qué reino pertenecía. Sabía que pertenecía al reino de Dios. Y sabía que este es un reino que no conoce derrota. Si tú no sabes a qué reino perteneces, estás grave. Sí, estás grave. Si no sabes a qué reino perteneces. Pero si tú sabes a qué reino perteneces, también sabrás qué enemigo tienes. Y serás consciente que ese enemigo tratará de destruirte todos los días. Y que se va a levantar a través de quien tú menos te imaginas. Aún a través, si es posible, del pastor. Sin que el pastor pudiera estarlo, sí, sabiendo. Pastor, ¿usted se deja usar del diablo? No. Pero muchas veces va a suceder. Escucha esto. Lo que le sucedió a Pedro. ¿Sabía usted que para usted poder conocer bien a una persona, en algún momento usted se tendrá que equivocar? El día que usted se equivoque, usted va a conocer de verdad quiénes son los que están con usted. El día que usted se equivoque, ese día es que usted va a saber verdaderamente quién es el que lo ama. Sí. Pedro se equivocó. Y no por eso el Señor lo desechó. Pedro negó al Señor. Después que Pedro lo negó, dijo: caramba, verdaderamente el Señor me ama. Porque habiéndolo yo negado, muchas veces Dios va a permitir que nos equivoquemos. Y ahí nos daremos cuenta quién en verdad nos ama. Sí. No crean ustedes que no va a pasar.
Para los que no les ha pasado, anótenlo y guárdenlo por allí, para que no se vayan a sentir así desubicados. Sí. Muchas veces las equivocaciones del pastor, de la pastora, del líder, son permitidas por Dios. Sí. No siempre fue el diablo. Es que Dios quiere que tú madures. Es que Dios quiere que tú aprendas a perdonar. Es que Dios quiere que tú aprendas a amar. Eso fue lo que Jesús enseñó, que si amamos a los que nos aman, si bendecimos a los que nos bendicen, si solo hacemos bien a los que nos hacen bien, ¿cuál es la diferencia? Van a sucedernos cosas que uno a veces no quisiera que le pasaran. Pero todo eso nos debe ayudar a madurar, a crecer y decir: wow, Señor, qué bendición. ¿Cómo puedo soportar a alguien que anteriormente, cuando lo veía, cuando le escuchaba? Porque hay gente que nada más con escuchar a alguien inmediatamente dice que se le revolvió todo. ¿Usted sabe lo que es eso? David sabía que hacía parte ¿de qué? Del reino de Dios. Y que en el reino de Dios la lucha no es contra carne ni contra sangre. Que las armas que se utilizan son espirituales. Estamos acá. Así que muchas veces a quien tú vas a ver no es a quien tú estás viendo. Y tienes que saber librar esa batalla. Porque si no la sabes librar, en lugar de vencer, vas a terminar siendo vencido. El Señor nos habló Espíritu Santo, ayúdame a recordarlo. Hacen, creo que 2 domingos, una palabra titulada Espíritu Santo de Dios. No recuerdo bien el título, pero el texto es el que está en Santiago, donde dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y lo que el Señor nos decía es que muchas veces esta escritura el creyente la invierte, porque en lugar de someterse a Dios, realmente a quien se someten es al diablo. Y que en lugar de resistir al diablo, a quien resisten es al Espíritu Santo. Y mientras tú no te sometas a Dios, tú no vas a poder vencer al diablo. Y someternos a Dios es hacer las cosas que Dios ha dicho que hagamos. Van a haber momentos en que vamos a tener que quedarnos callados, aun cuando lo que más quisiéramos sería. Van a haber momentos en que vamos a tener que pedir perdón cuando a nosotros era a quien debieron habernos pedido perdón.
Van a haber momentos en que vamos a tener que humillarnos, cuando quien debió haberse humillado. Eso es lo que el Señor dice, que es someterse a Él y resistir al diablo. David sabía a qué reino pertenecía. Él sabía que si iba a enfrentar a Goliat, lo iba a derrotar. Porque no lo iba a enfrentar con sus fuerzas, sino que lo iba a enfrentar con las fuerzas del Señor. ¿Estamos acá, por favor? Los que están hablando. Los que quieran hacer vigilia después que se termine el servicio y se quedan toda la noche. Pero por el momento preste la atención al Señor. Estamos hablando de un hombre llamado David, que era un jovencito. Aproximadamente 16 a 17 años cuando tomó la onda. Ni Saúl, ni sus hermanos, ni todos los que estaban en el ejército de Israel creían que David podía vencer a Goliat. El único que creía que lo podía vencer era David, porque David sabía a qué ejército pertenecía, a qué reino pertenecía. ¿Por qué cree usted que nosotros hemos creído que la obra de Dios en este lugar va a avanzar y no se va a detener? ¿Por qué cree usted que los frutos se están viendo? Porque nosotros sabemos a qué reino pertenecemos. Porque nosotros sabemos quién está de nuestro lado. ¿Un reino para qué? Para valientes. Ustedes nos han visto aquí en este lugar, escuche bien, enfermos, con cualquier cantidad de dificultades. Hoy, ahora antes de venirme, me llamaron del pueblo. La mujer, una de las tantas, pero voy a hacer referencia a la que mi difunta bisabuela, antes de morir, le encomendó a este jovencito, en ese momento 10 añitos, para que no lo desamparara, para que le diera alimento y lo enseñaran a trabajar. Fue llevada de urgencia a Sincelejo y se encuentra en cuidados intensivos. María del Socorro Pérez, para que la tengan en oración. ¿Y dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Lo mismo ha pasado con la pastora. Su padre en cuidados intensivos. Su madre atropellada de un carro. Hemos venido con fiebres altas, con muchas veces que no se nos escucha bien la voz, con cualquier tipo de dolencia, con cualquier dificultad. Y aquí, ¿usted cree que esto es para valiente? Hemos venido con lluvia, con sol, de madrugada, en la noche tarde. No hemos tenido excusa. Y lo voy a decir con mucho respeto. No me vaya a malinterpretar. Pero a veces uno se pregunta, ¿y por qué no vino X o Y persona? Y no lo entiende. Y uno no lo entiende. Iglesia, ¿usted qué cree que las bendiciones que usted recibe a diario
bendiciones todo el tiempo, hay un pueblo batallando. Hay una iglesia velando. Despierta delante de Dios. Esto no es un juego. Josafat, dice la escritura, que 3 ejércitos salieron contra Judá. Josafat sabía a qué reino pertenecía. ¿Sabe cómo enfrentaron a aquellos enemigos? Con alabanza. Porque el diablo no quiere que cuando el enemigo te está atacando, tú alabes. Él lo que quiere es que tú te amargues. Él lo que quiere es que tú te enojes. Él lo que quiere es que tú comiences a reaccionar de manera negativa. Eso es lo que los demonios quieren. Usted sabe lo que atormenta a los demonios: la adoración. Los demonios se atormentan mientras nosotros adoramos, mientras nosotros alabamos. ¿Qué sucedió con aquellos enemigos mientras el pueblo adoraba a Dios? Entre ellos se mataron. Y fue tan grande el botín que dice la escritura que demoraron días recogiendo en el valle de Beraca, que es el valle de la bendición. El rey Asa, la Biblia habla de un ejército de Etiopía, los etíopes, 1 millón, y Asa tenía un ejército pequeño. Cuando vio la multitud que venía contra él, ¿qué fue lo que hizo? Se tiró en oración delante de Dios. Y dice la escritura que Dios deshizo el ejército de los etíopes. ¿Por qué Asa actuó de esa manera? Porque él sabía a qué reino pertenecía. Cuando tú sabes a qué reino perteneces, sabes que tus armas son espirituales. Que hay momentos en que vas a tener que orar, que hay momentos que vas a tener que ayunar, que hay momentos que vas a tener que vigilar, que hay momentos que vas a tener que alabar, que hay momentos que te vas a tener que meter de cabeza en la casa de Dios y desconectarte de todo. Y mientras tú estás haciendo las cosas a la manera de Dios, entonces Dios te estará dando la victoria. Cuando la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes o los violentos lo arrebatamos, es que por nada el diablo te roba el gozo. Mire, y lo voy a decir, quiero que lo sepa, porque no es algo fingido. Ayer íbamos en el carro y me decía, creo que era mi hija Gabriela, y me decía, papi, ella me dijo que alguien le dijo, fulanita me dice que tú todo el tiempo mantienes una sonrisa en tu rostro. Y yo le dije, y por eso es que se sabe cuando algo no me gusta, porque con facilidad se me logra ver. Pero realmente, de verdad, el Señor me ha ayudado a gozarme en todo tiempo. Estoy aprendiendo a bendecir al que me maldice. Estoy aprendiendo a amar al que me desea un mal. Estoy en ese camino, por eso siento que la batalla ha arreciado. El 15, escuche bien, el 15 de octubre comenzó una guerra. Y no me pregunte cuántas cosas han pasado, porque ya perdí la cuenta. Mira lo que le estoy acabando de decir antes de venirme para acá.
Me llaman para decirme que se la llevaron de urgencia, que no respondía a nada, que le estuvieron mirando y la tuvieron que entubar. Está en las manos del Señor. Está en las manos del Señor. Así. ¿Usted cree que el diablo está contento? No está contento. Él no quiere verte feliz. Y siempre va a comenzar por la cabeza. Eso es lo que dice la Escritura. Heriré al pastor de las ovejas y las ovejas, ¿qué? Serán dispersas. Pero nos hemos parado firmes. Hoy es un día que estuvimos a las 5 de la mañana haciendo guerra espiritual. Luego seguimos de ayuno y fue un tiempo poderoso. De 6 a 7 estuvimos en guerra nuevamente. Y ahora estamos recibiendo palabra de Dios. ¿Tú crees que esto le gusta al diablo? A él lo enoja, él quiere una iglesia fría, tibia, carnal, incrédula. Una iglesia que sea algo tipo club social, donde los creyentes se vengan a integrar, a distraerse. No donde vengan a escuchar palabra de Dios, no donde se les estorbe el pecado, no donde se le enseñe a amar a Dios. Eso no lo quiere el diablo. No donde se le diga que se debe orar, que se debe ayunar, que se debe vigilar. Él quiere que se te enseñe como se está enseñando en algunos lugares donde se enseña acerca de la supergracia, donde te dicen que ya Cristo todo eso lo hizo, que nada de eso tú tienes que hacer. Y muchos a estas cosas le prestan atención, le llama la atención, le dan lugar. No te dejes engañar del diablo. El viernes pasado tuvimos un predicador acá. Y le digo una cosa. Tuve contacto con él porque le recogí en el aeropuerto y le entregué en el lugar donde se iba a hospedar. Cuando lo fui a recoger para venirnos hasta acá, entró a la oficina, pasó a este lugar. Yo no he hablado con él. Y ustedes escucharon todo lo que el Señor a través de él dijo acerca de esta iglesia. Iglesia, el reino de los cielos sufre violencia. La iglesia todo el tiempo está siendo atacada. El enemigo la quiere dividir. El enemigo quiere todo el tiempo crear división y ataca con chisme, con murmuración. Usted tiene que estar despierto. El diablo no quiere que tú te congregues. Yo lo he dicho cualquier cantidad de veces acá y no me canso de decirlo. Yo le doy gracias a Dios porque cuando yo me convertí al Señor, yo no necesité que me estuvieran llamando, me estuvieran escribiendo, me estuvieran buscando. Yo no necesité que me estuvieran diciendo tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que congregarte. Yo le doy gracias a Dios por lo que Él trató con mi vida. Y en el área financiera, una de las cosas que con más facilidad logré obedecer. Porque honrar a Dios para la gloria de Cristo es algo que nunca me ha costado. Créele a Dios cómo se le debe honrar en el área financiera. Es algo con lo que para la gloria de Cristo nunca he tenido luchas. Es todo lo contrario. El enemigo en muchas ocasiones quiso impedir. Pero a mí jamás me ha venido el deseo de no honrar a Dios
como manda su palabra y como me lo hace sentir. Iglesia, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes, los que dicen vengan lo que vengan, yo voy para adelante. Digan lo que digan, yo no me voy a detener. Hagan lo que hagan, yo no voy a retroceder. Yo sé a lo que me llamó el Señor. Yo sé lo que el Señor quiere hacer con mi vida. Yo sé lo que el Señor me ha prometido. No me voy a detener. Yo voy a avanzar. Esa es la actitud que como iglesia debemos asumir. La palabra en esta noche: un reino para valientes. Un reino para valientes. Esa es la palabra en esta noche. Usted quiere pertenecer al reino de los cielos, sea valiente. David estaba para morirse y mandó a buscar a Salomón. Y David le dijo: yo sigo el camino que siguen todos los mortales, pero tú sé hombre, párate firme. Yo creo que era el consejo que David no solo debió darle a Salomón, debió haberle dicho: y no es solo para ti, Salomón. Yo he visto gente, y lo escuché de un testimonio de un hombre que llegó a la iglesia. Se sentó en una silla donde alguien había colocado un chicle. Se le pegó el chicle al pantalón, se le dañó y el hombre no se congregó más. Con un chiclecito en el pantalón, el diablo lo hizo volver atrás. Sí, ese es el diablo. El diablo va a buscar la manera de hacerte volver atrás. Dios jamás, en ninguna parte de la Biblia, Dios contempla que se puede justificar el volver atrás. Cristo nos dio el mejor ejemplo. ¿Qué fue lo que Cristo nos soportó? Y la Biblia dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Él. Esto es un reino para valientes. Esto no es un reino para gente delicada. Sí, para gente que no soporta que tú pasaste por su lado y no lo saludaste, no lo miraste. Esto no es un reino para ellos. Esto es un reino para gente que, le voy a decir, sensible para Dios, pero para los dardos del diablo tiene que tener piel de lagarto. ¿Oyó? Tiene que tener piel de lagarto, que nada le haga efecto. No me saludó, yo lo voy a saludar. No me bendijo, yo le voy a bendecir. No me volteó a ver, yo le voy a mirar. Pero el diablo a mí no me va a dañar el corazón. Amén. Dale el aplauso al Señor.